Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. La situación de nuestro planeta en la actualidad podríamos decir que es calamitosa, violencia, enfermedades nuevas, y esto ha provocado que las personas duden de Dios, duden de que se cumplan los planes de Dios. ¿Cómo puede permitir Dios tanta hambre, tanta necesidad? Es lo que arguyen ciertas personas. ¿Cómo puede permitir Dios tanta violencia? Los carteles de la droga dominan en África, Asia, Europa y América. Un negocio tan lucrativo ha conseguido que haya el imperio de la violencia. Y esto pone en duda la existencia de Dios para muchas personas. En este día, amados hermanos, vamos a ver un caso parecido que ya sucedió en Israel, y el profeta Isaías declara qué sucedió y nos va a dar luces a nosotros sobre este caso. En primer lugar, entendamos qué sucede con los consejos de Dios. ¿Los consejos de Dios se cumplen? Veamos Isaías 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El profeta Isaías alaba al Señor por las maravillas de haber librado a Israel y le dice: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el único Dios. Pero ¿por qué irrumpe con este grito de alabanza el profeta? ¿Dónde estaba Israel? Al sur Egipto, en las costas los filisteos.
el imperio asirio y el imperio medo-persa. Podríamos decir que era algo insignificante en medio de grandes imperios con gigantescos ejércitos. Pero a pesar de que todo estaba en contra de ellos, Dios los libra. Y Él lo alaba. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y esa debe ser nuestra situación. Si bien es cierto, vivimos en un mundo conflictivo, todos, absolutamente todos, tenemos en nuestra mente y nuestro corazón las grandes proezas que ha hecho nuestro Dios. Todos podemos decir, Dios me libró de la pobreza, me libró de la enfermedad, me libró del asalto. Todos tenemos en nuestra mente lo grande que es Dios. Y aquí el profeta asevera algo muy importante. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Los consejos del Señor no son de ahora, tienen miles de años. Y entendamos, antes que haya psicólogos, psiquiatras, antes de todo esto están los consejos de Dios. Y veamos algunos consejos de Dios, a ver si no son verdad y firmeza. Honra a tu padre y a tu madre. No es eso verdad. Pueden pasar miles de años, millones de años, y la palabra de Dios dijo una gran verdad y con firmeza, que el hijo que honra a su padre y honra a su madre va a ser bendecido. Y eso lo hemos visto hasta la saciedad. Veamos otro consejo de Dios, un segundo nomás. El que le da al pobre no verá pobreza. Cuando usted, a pesar de no tener recursos, colabora con el hermano necesitado, con el hermano atribulado, no verá pobreza. El que le da al pobre no verá pobreza. Entonces vemos que los consejos antiguos de nuestro Dios son verdad y firmeza. Y no solo eso, amado hermano. Debemos entender que la palabra de Dios tiene poder. Veamos Jeremías 23, 29. El Dios vivo dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amados hermanos, la palabra de Dios quebranta el corazón más duro. Y está demostrado, amado hermano, que la palabra de Dios es lo único que puede transformar las vidas. Nosotros buscamos milagros portentosos. Queremos ver que caiga fuego del cielo, queremos ver que resuciten los muertos, queremos ver que el agua se transforme en vino. Pero Dios nos dice que lo que realmente hace su palabra es quebrantarnos. Y ese quebrantamiento hace que nosotros busquemos a Dios. El milagro, hermano, no tiene poder alguno. Vimos que los de Israel de aquella época vieron los milagros de Jesús, vieron que se resucitaron muertos y se convirtieron. La gente busca el milagro por el show, pero no porque quiera una real conversión. La palabra de Dios sí va a convertirte y va a quebrantar tu orgullo, va a quebrantar si tú eres altanero y vas a salir de cualquier situación, porque la palabra de Dios es fuego. Veamos Hebreos 4, del 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué tienes en tu mente en este momento? ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás atribulado por algo? La palabra de Dios va a abrir tu alma, va a abrir tu corazón, va a abrir tu mente, y esa palabra te va a guiar. Cuando tú buscas la palabra de Dios, esta va a aperturar todo tu cuerpo
y va a manifestar lo que tú eres, lo que sientes ante la presencia de Dios. Amado hermano, la palabra de Dios tiene poder. Y esto nos recuerda, mis amados hermanos, lo que dijo Voltaire, el gran filósofo de la Ilustración francesa, que la palabra de Dios era algo obsoleto y que la Biblia en el lapso de 100 años iba a desaparecer. Eso lo dijo hace 300 años. ¿Y qué pasó? Voltaire murió y la palabra de Dios hoy en día es más viva y eficaz. Y les comento algo anecdótico. Sociedad Mundial Bíblica, donde se organiza la impresión de las Biblias de todo el mundo, está en París y está donde era la casa de Voltaire. ¿Quién como Dios? ¿Quién puede contra Dios? Cada vez que el hombre ha pensado que su intelecto es superior a Dios, Dios lo avergüenza. Dios lo avergüenza. Mis amados hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra es de Dios y eso no podemos olvidarlo. Y lo que estamos viviendo hoy en día no es que Dios ha fracasado, es que Dios ya lo tenía presupuestado, lo tenía dicho, que en los postreros tiempos el amor se enfriará, que escucharán doctrinas de demonios. Y veamos qué nos dice el Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Lo que estamos viviendo es un consejo de Dios, porque la gente el día de hoy se ha apartado del Creador. No le da importancia a Dios. La religión es un mito, algo de pueblos ignorantes. Eso es verdad. Cada vez que la humanidad o determinados filósofos o personas se han levantado contra Dios, Dios lo destruye. Veamos el libro de Isaías 25, 2 y 3. Isaías 25, 2 y 3. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas. Amado hermano, a los enemigos de Israel en el pasado y en el presente, Dios los destruyó. La ciudad fue destruida como un montón, la ciudad fortificada en ruina y el alcázar de los extraños para que no sea ciudad. Porque se han enfrentado al Dios vivo y verdadero. Y eso también podemos testificarlo nosotros los cristianos. ¿Qué pasa cuando lo difaman? Cuando hablan mal de usted, o peor aún, contratentan contra su vida de manera física, Dios lo va a defender y va a destruir a todos sus enemigos, porque no hay hombre que pueda contra Dios. Él es todopoderoso, y eso es lo que no entendemos, y tenemos una humanidad el día de hoy altanera, irreverente, inclusive en el cristianismo. ¿O no ha escuchado usted la Cristoteca? Para atraer a los jóvenes, ponen música para que bailen dentro de la iglesia. Queremos cambiar a Dios y esto no es así. Y veamos qué le dijo Dios al patriarca Job. Veamos Job 40 del 6 al 9. Job 40 del 6 al 9. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Dios le llama la atención a Job y le dice: ¿tú puedes contra Dios? ¿Tú puedes luchar contra Dios? ¿Tú puedes justificarte ante Dios? Nadie.
amado hermano, puede justificarse ante Dios. Nadie puede emitir argumentos contra Dios. Cuando usted va en oración, va a pedir misericordia. Usted no le puede ordenar a Dios. Cuando usted va en oración, está apelando a papá, a papito. En la cruz del Calvario Jesús dijo Abba Padre. Abba traducido es papito. Y así como su Padre se deleita en cuidarlo, en amarlo, en proveerle, Dios también se deleita cuando usted se somete a su voluntad. Papito Dios, ayúdame. Papito Dios, no me dejes solo. Porque nadie puede contra Dios. Y Dios le va a responder afirmativamente. Veamos el libro de Romanos, capítulo 8, del 31 al 34. Libro de Romanos, capítulo 8, del 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, ¿quién puede contra usted? Si el Señor Jesucristo murió por usted, si Dios dio a Cristo para que muera en lugar suyo, ¿cómo no le va a dar Dios todas las cosas? Él es un Padre que está con los brazos abiertos diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Y usted debe pedir a Dios que lo examine y apartarse de toda cosa que lo separe de Dios. Hay muchas cosas que nos separen de Dios y la mayoría están dentro de nuestro corazón. La mayoría están dentro de nuestro corazón, pero nosotros queremos estar ahí en nuestro pecado y no queremos quebrantarnos, pero el rato que nos quebrantamos, el día que nos quebrantamos y nos sometemos a su voluntad, Dios va a responder a nuestras oraciones, porque Dios es el que nos defiende. Está desempleado, está enfermo, tiene falta de recursos. No olvide Isaías 25, del 4 al 5. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Amado hermano, Dios es fortaleza al pobre. Dios es el que le provee al menesteroso. Es el que nos ayuda en la aflicción. Por eso está usted escuchando este mensaje. Dios lo tiene en la palma de su mano en medio de la tormenta, en medio de los violentos, porque Dios no lo ha olvidado. Él pelea a favor suyo, solo espera que usted vaya a Él. Está en su mano y le diga, papá, acaba este problema. Ya me arrepentí del pecado. Veamos el Salmo 68, versículo 5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. En el caminar cristiano me ha tocado ver muchas situaciones calamitosas, aparentemente sin solución, pero aquí he visto que el consejo de Dios es verdad, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. El Señor Todopoderoso actúa, porque Él es vivo y eficaz. Veamos el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amado hermano,
aunque esté afligido y necesitado, recuerde que existe Dios, que no hay nadie contra Dios, que el consejo de Dios es verdad, es vivo y eficaz, y es lo único que puede transformar las vidas, que Dios derrota a los enemigos de Israel y a los enemigos de su pueblo y los ha destruido y destrozado. Lo hemos visto en la historia y lo vemos en la actualidad. Que Dios defiende al necesitado. Y en este día, que quizás usted tenga aflicción, diga, ¿quién contra Dios? ¿Quién peleará contra nuestro Dios? Porque mi papito, mi Padre pensará en mí, y Dios es mi ayuda y mi libertador.